Muy buenos días, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciarlo con unos acertijos mientras ingresa el resto de sus compañeros. Sí, claro, eso les da ventaja a ustedes. Son menos estudiantes y tienen más facilidad de responder los acertijos del día de hoy. Bueno, chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Con ustedes el primer acertijo. ¿Cómo, chicos? No hay respuesta todavía. Sí, está fácil. Ok, Gianfranco dice que 64, Yalín dice que 18. ¿Quién más responde? A ver. Bueno, hasta el momento solamente tengo dos respuestas. Ahora tengo una tercera respuesta. Dayana me dice 32. Y Víctor, tú no vas a decir nada. Víctor también dice 32. Gianfranco dice 32. Y la respuesta correcta es 32. Claro, chicos, que es 32 la respuesta correcta. Solo que Dayana fue la primera persona que respondió 32. Entonces, el punto es para Dayana. Vamos con el segundo acertijo. No, primer punto que Dayana acierta. Ayer fue un punto para Fabiana y uno para Gianfranco. Y hoy es el primero de Dayana. Vamos ahora con el segundo acertijo. Que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ok, ese no está tan sencillo. Negativo 13. Otros me dicen que 13. A mí me parece que no están respetando la jerarquía de las operaciones. No sé, me parece a mí. Y Yalin se fue hasta el otro extremo para decirme que la respuesta es uno. Y Yalin tiene toda la razón. La respuesta es uno. Muy bien, Yalin. Este punto entonces es para Yalin. Bueno, los acertijos van de la siguiente manera. Fabián un punto, Gianfranco un punto, Dayana un punto, Yalin un punto. Bastante parejo, chicos. Vamos bastante parejo en esta oportunidad. Bien, con esto terminamos nuestros acertijos y ahora vamos a pasar al tema que nos corresponde el día de hoy, para lo cual van a necesitar su libro de área. Por favor, ubiquen el libro de área. Vamos a trabajar primero con la teoría.
Deme un minuto para yo ubicarlo y poderlo proyectar. Muy bien. Entonces acá tenemos el libro de área. El tema que nos compete para el día de hoy es perímetro y área de figuras planas y lo pueden encontrar en la página 184 del libro de área. Dice por acá, activa tus saberes. Menciona algunas situaciones donde hayas escuchado sobre el área o superficie. Bueno, realmente yo todos los días lo veo por Facebook cuando personas quieren vender alguna propiedad, lo primero que dicen es que la propiedad o la construcción, porque siempre nos dan dos medidas, nos dan la medida del terreno y nos dicen el terreno tiene un área de 250 metros cuadrados y una construcción de 120 metros cuadrados. Nos están hablando de áreas, ¿ok? A eso se están refiriendo, al espacio que ocupa el terreno y dentro del terreno el espacio que ocupa la construcción. A eso se están refiriendo, ¿ok? Así que yo lo he visto en esas ocasiones, e imagino que ustedes también habrán tenido otras oportunidades de poder apreciar situaciones de la vida diaria donde podemos observar que se nos hable sobre área. La imagen muestra los sembríos de uva por hectárea en el Valle de Ica. Si un fumigador de plagas demora 3 horas en fumigar una parcela de forma cuadrada de 20 metros, ¿cuánto tiempo demorará en fumigar otra parcela cuyo lado mide el doble del anterior? Bueno, resolver esa pregunta es sencillamente aplicar una regla de 3 simple para poderlo calcular. Continuamos, construye tus aprendizajes. ¿De qué forma se calcula el área de una región rectangular? Creo que eso todos lo sabemos, ¿no? Para calcular el área de una región rectangular, multiplicamos largo por ancho. Y ahí calculamos el área de una región rectangular. Pero recordemos que un rectángulo es un cuadrilátero. Es decir, que estoy calculando el área de una región cuadrangular. Específicamente un paralelogramo que lleva por nombre rectángulo. Ahora me dice, perímetro de una región plana. Víctor, lea el perímetro de una región plana. Y mientras tanto, les recuerdo al resto de los compañeros que deben de tener sus cámaras encendidas para poder permanecer en la clase. Es decir, que el perímetro es la línea, es el borde de la figura plana. Ese viene a ser el perímetro, es decir, la suma de las medidas de esas fronteras o bordes de la figura plana me da como resultado el perímetro. Y está representado con las siglas 2P. Cuando usted vea 2P, le están hablando de perímetro. Ahora me dice área de una región plana, Gianfranco. Por favor, lea el área de una región plana. El área es la que posibilita el conocimiento de la superficie interior. Luego tenemos área de una región triangular. Aldair Artiaga, por favor, lea el área de una región triangular. Ok, fíjense que me están diciendo que el área que está representada con la letra A. A ver, vamos a aclarar algo acá. Porque no todo el tiempo el área se representa con la letra A. Más adelante, en otros temas, van a observar cuando les hablen de superficie y los representan con la letra S. ¿Qué es el área? El área es una superficie. Entonces, cuando me piden la superficie, me están pidiendo el área. Tengo entonces dos letras
con las cuales puedo representar el área. Lo puedo hacer con la A de área o con la S de superficie. Pero la definición que me están dando acá me dicen que se puede calcular la región triangular de la siguiente manera. Calculando el semiproducto. ¿Qué será el semiproducto? ¿A qué se refieren con semiproducto? De la longitud de la altura y la base. Bueno, semiproducto quiere decir que multiplico la longitud de la altura por la base y lo divido entre 2. Ese es el semi. Dividir entre 2 es semi. ¿Ok? Se refiere al semiproducto. Es un producto dividido entre 2. Entre la altura y la base del triángulo. Por ello, entonces, tenemos diferentes fórmulas para calcular el área de las regiones triangulares. En la primera, tenemos un triángulo que tiene su altura interior. La altura está en la parte interna del triángulo. Entonces calculo base por altura entre 2. En el siguiente caso, la altura es externa. Y esto lo podemos observar en los triángulos obtusángulos, donde la altura queda en la parte externa del triángulo. Igual el área se calcula por base por altura entre 2. Ojo, pero la altura es externa, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Y mi tercer caso en el triángulo rectángulo, donde también tengo a los catetos, porque cuando trabajamos con triángulos rectángulos tenemos cateto e hipotenusa. Hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Sin embargo, yo lo que voy es a multiplicar a los catetos y lo voy a dividir entre 2, pero eso lo puedo hacer si el triángulo es rectángulo, porque en el triángulo rectángulo, los catetos realmente vienen a ser la altura también. Luego tenemos una fórmula para el área de un triángulo equilátero. Bien, ¿por qué me están diciendo el área de un triángulo equilátero? ¿Por qué tengo que utilizar una fórmula distintas a las que tenemos ya acá, que hemos visto, ¿no? Usted realmente puede utilizar cualquiera de estas tres fórmulas para calcular el área de una región triangular. Sin embargo, hay casos particulares, chicos, donde, por ejemplo, me pueden estar dando como dato que el triángulo es equilátero y que la medida de su lado es 5 centímetros. ¿Qué me quieren decir con esto? Bueno, cuando me dicen que el triángulo es equilátero, me están diciendo que todos sus lados son iguales. ¿Me están dando la altura en el ejercicio? No me están dando la altura. Si quiero resolverlo aplicando la definición que es el semiproducto de la longitud de la altura de la base, no lo voy a poder resolver con esa fórmula porque no me están dando la altura. Sin embargo, al ser un triángulo equilátero, sabemos que sus ángulos internos cada uno mide 60 grados. Y si trazamos la altura, que a la vez se viene a convertir en mediana, que a la vez se convierte en bisectriz, porque esas son las características de trazar una altura en un triángulo equilátero, entonces, si usted traza la altura en un triángulo equilátero, usted construye dos triángulos notables, que son el triángulo de 60 y 30, que tienen medidas específicas y que de esas medidas específicas del triángulo equilátero se origina esta fórmula. Eso es lo que sucede. Se origina esa fórmula. Entonces, si me dan para resolver el área de un triángulo equilátero y me dan la medida de uno de sus lados, entonces la fórmula que utilizo es esta que tengo acá, que es lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3, todo dividido entre 4. ¿Ok?
Eso es lo que se hace allí. También tenemos la fórmula trigonométrica, otro caso particular de calcular el área de un triángulo. ¿Por qué digo otro caso particular? Porque acá me van a dar la medida de dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. Si en el ejercicio solamente me están dando dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados y me piden calcular el área de ese triángulo, pues aquí tengo la fórmula que debo de utilizar. Será que el área es igual al semiproducto de la medida de los dos lados multiplicado por el seno del ángulo. Como ya está interviniendo una razón trigonométrica como lo es el seno, por ese motivo se conoce como fórmula trigonométrica. Veamos un ejemplo. Alfonso, Beto y Camilo se encuentran ubicados en tres puntos distintos. Los puntos son A, B y C, formando un triángulo. Si Beto se acerca hacia el camino entre Alfonso y Camilo, tal como se indica en el gráfico, calcula el área de la región triangular que forman las tres personas. Bueno, la A es de Alfonso, la B es de Beto y la C es de Camilo. Y los datos que me están dando es la medida de la base, que son 20 metros, y la medida de la altura, que son 15 metros. Como mis datos son base y altura, la fórmula que debo de utilizar es esta primera fórmula. Semiproducto de la base por la altura. Se multiplica 20 por 15 y se divide entre 2. Recomendación. Antes de realizar la multiplicación, verifique primero si se puede simplificar. Como en efecto, en este caso se puede hacer. Puedo decir mitad de 2, 1, y mitad de 20, 10. Y ahora es más fácil multiplicar 10 por 15 porque me sale 150. Otro ejemplo. Un jardín tiene la forma de un triángulo, ojo aquí, un triángulo equilátero, cuyo perímetro es de 270 metros. Determine el área del jardín. A ver, ¿qué es el perímetro? ¿Quién me dice qué es el perímetro? Porque ya lo vimos, pero quiero que alguien me diga qué es el perímetro. La suma de las medidas de su lado. Chéverísimo, así es. Pero resulta ser que estamos hablando de un triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene el triángulo equilátero? ¿Cómo son sus lados? Ah, iguales. Quiere decir que la suma de los lados de un triángulo equilátero es lo mismo que yo diga 3 veces multiplicado por el lado, ¿no? Pero ese 3 veces multiplicado por el lado es igual a 270. Si quiero saber la medida del lado, el 3 que multiplica pasa a dividir. ¿Cuánto mide un lado? 90. Ok, pero me piden el área, ¿no? De un triángulo equilátero. ¿Tiene una fórmula específica? Para el triángulo equilátero, esta es la fórmula. Lado al cuadrado por raíz cúbica de 3, perdón, raíz cuadrada de 3 entre 4. Entonces, si ya tengo el lado, reemplazamos en la fórmula 90 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Se resuelve y se obtiene como resultado 2025 por la raíz cuadrada de 3. ¿Por qué utilizo la fórmula del triángulo equilátero? Bueno, pues me están diciendo que el triángulo es equilátero. Me están dando la altura. ¿Conozco la altura? No la conozco. Conozco la base, pero no conozco la altura. Entonces no puedo utilizar la primera fórmula. Me faltaría un dato para poderlo utilizar.
¿Qué hago entonces? Utilizo la fórmula del triángulo equilátero. Área de regiones cuadrangulares. Aldair Pérez, si es tan amable, podría leer. Aldair Pérez, por favor, área de una región cuadrada. El área de una región cuadrada es igual al cuadrado de la longitud del lado del cuadrado. Es decir, el área del cuadrado, resumido, es lado al cuadrado. Listo. Esa es la fórmula. El perímetro, 4 veces el lado, porque voy a sumar 4 veces el mismo lado, ¿no? Si es un cuadrado, tiene esos 4 lados iguales. Si por casualidad el lado es 5, voy a sumar 4 veces el 5. Es lo mismo que diga 4 veces el lado. Ahora bien, si por casualidad no me dan la medida de sus lados, me piden calcular el área del cuadrado, pero me dan la diagonal. Me dan esta línea de acá, me dan la diagonal. No me dan los lados, ¿ok? Solo me dieron la diagonal. Pues para ello tengo una fórmula. El área será igual a la diagonal al cuadrado dividido entre 2. Entonces, dos formas diferentes de calcular el área de un cuadrado. Si me dan el lado, digo lado al cuadrado. Para el lado, utilizamos lado al cuadrado. Ah, no, me dan la diagonal. Para la diagonal, utilizamos diagonal al cuadrado entre 2. Realmente todo depende, chicos, del dato que les dé el ejercicio. Veamos un ejemplo. La base de una caja tiene la forma de un cuadrado de 160 centímetros cuadrados de área. Es decir, este es el valor del área. Calcula el perímetro de dicha base. Para calcular el perímetro de la base, necesito conocer la medida de uno de sus lados. ¿Por qué necesito conocer la medida de un lado? Porque es un cuadrado. Si conozco un lado, conozco los 4 lados. Además, el perímetro me está diciendo que es 4 veces el lado. Entonces necesito conocer la medida del lado. El dato que me están dando es el área. Entonces tengo que reemplazar y decir que el área, esta fórmula de acá, el área es igual al lado al cuadrado. En otras palabras, 1600 es igual al lado al cuadrado. Es decir, el área es igual al lado al cuadrado. Si quiero conocer el lado, fácil, aplíquele raíz cuadrada a ambos lados. La raíz se cancela con el cuadrado y me queda el valor del lado. Sacamos la raíz cuadrada de 1600 y me quedaría 40. Este es el valor del lado. Como me piden el perímetro, entonces digo 2p, esto es perímetro, es igual a 4 veces el lado. Listo. ¿Pero cuánto mide el lado? 4 veces 40, porque el lado mide 40. Y como 4 por 4 es 16, entonces el perímetro será 160 grados. Perdón, 160 centímetros. Y ahí entonces usted encuentra el perímetro. ¿Qué dato me dieron? El área del cuadrado. Área de un rectángulo. Bueno, realmente el área del rectángulo yo lo dije en un principio. Era largo por ancho. Desde un principio, cuando activamos nuestros conocimientos en la introducción del tema, yo les dije cuál era el área de un rectángulo. Base por altura o largo por ancho. Y el perímetro es el doble de la suma de la base por la altura.
el doble de la suma del largo más ancho, también lo puede decir así. Y aquí están las dos fórmulas. Y me dan un ejemplo. Dice, el terreno de Beto tiene la forma de un rectángulo, cuyas dimensiones son ancho 7,5 metros y largo 25. Calcula el área. Multiplicamos de frente el 7,5 por el 25 y obtenemos el área. ¿Ok? Sencilla el área del rectángulo. Vamos ahora con área de un rombo. El área de un rombo, igual que en el rectángulo, es base por altura. Conocemos la base, me dan la altura y entonces podemos calcular la base del rombo. Veamos el ejemplo. Dice, en un paralelogramo, su lado mayor mide en 5 unidades, perdón, su lado mayor difiere en 5 unidades del lado menor. Si su perímetro es igual a 70 centímetros, determina el valor del área. Además, se sabe que la longitud de la altura es la mitad de la longitud del lado menor. Miren los datos que les están dando. Número 1, el lado mayor, el más grande, difiere en 5 unidades del menor. Es decir, que tiene 5 unidades más que el menor. Por eso es que me están diciendo que si aquí el menor mide A, el mayor tiene que medir A más 5. Esa es la diferencia que hay entre ellos, las 5 unidades. Entonces, este lado también mide A y este lado también mide A más 5. Su perímetro es de 70 centímetros. ¿Para qué me estarán dando el perímetro? Si yo lo que quiero calcular es el área. Bueno, me dan el perímetro. ¿Por qué? Porque para calcular el área necesito conocer la base y la altura. Conozco la base, A más 5. ¿Cuánto vale A? No sé. Tengo que calcular entonces el valor de A. ¿Y cuánto vale la altura? No sé, pero la altura me dice que es la mitad del lado menor. Ah, entonces necesito conocer el lado menor. Para eso me dieron el perímetro. Para decir entonces que si yo sumo A más A más A más A, tengo 4A, más 5 más 5, que son 10. Este es el perímetro. Pero me están diciendo que el perímetro es de 70. 10 que está sumando pasa a restar, me quedan 60. 60 es igual a 4A. Ahora paso el 4 que está multiplicando la A a dividir, me queda 15. Ahora sé que A mide 15. Ahora sí sé cuánto mide la base y cuánto mide la altura. La altura me dice, la longitud de la altura es la mitad de la longitud del lado menor. Si el lado menor mide 15, la mitad es 7,5. Esta es la altura. ¿Y cuánto mide la base? 15 más 5, 20. Y ahora solamente tengo que multiplicar 20 por 7,5 y obtengo el área del paralelogramo. Seguimos. Área del rombo. Miren, en el rombo usted lo único que hace es multiplicar las diagonales. Es el semiproducto de las diagonales. El área se calcula como el semiproducto de las diagonales. Multiplicamos las diagonales y las dividimos entre 2. ¿Ok? Ejemplo. Una cometa tiene la forma de un rombo. Si sus diagonales miden 32 y 24, determina la cantidad de papel que se necesita para elaborarla. Bueno, el papel es la superficie que va a cubrir, ¿no? El papel cubre una superficie. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 32 por 24 y dividirlo entre 2. Bueno, más fácil, primero simplifiquemos mitad y mitad, aquí tiene 16, entonces multiplica 16 por 24 y obtiene 384. Y es más sencillo calcular, ¿ok?
Siempre que se pueda simplificar, simplifiquen para que las operaciones sean más sencillas. Área de un trapecio. El área de un trapecio tiene una fórmula sencilla. Sumamos la base mayor con la base menor. Lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la altura. Eso es lo único que hay que hacer para calcular el área. El perímetro, sumar sus 4 lados. Ese sería el perímetro. Repito, área del trapecio. Sumo la base mayor con la base menor. Lo divido entre 2 y lo multiplico por la altura. Ahora, puede que me den es la mediana. Me den la mediana. ¿Qué es la mediana de un trapecio? La línea que divide a los lados en partes iguales. Me den la mediana del trapecio. ¿Cómo se calcula el área si me dan la mediana? Sencillamente multiplica la mediana por la altura, de frente. Multiplica mediana por altura. Eso es lo único que tienen que hacer, verificar, multiplicar mediana por altura. ¿Cómo calculo la mediana de un trapecio? La mediana del trapecio es sumar la base mayor con la base menor y dividirlo entre 2. Eso, de esa manera entonces se calcula la mediana de un trapecio. Bien, entonces hemos visto ya algunas fórmulas, algunas, pues no hemos visto todas, ¿no? Aclaro. Algunas fórmulas en las que se pueden calcular áreas de regiones triangulares y áreas de regiones cuadrangulares. Bien, ahora continuamos con el área de regiones circulares. ¿Cómo calculo el área de un círculo? Miren, y hablo de círculo y no de circunferencia. Son dos cosas diferentes. No las confundan, por favor. La circunferencia es una línea que describe, es decir, es el borde. La circunferencia es como el borde del círculo, pero no ocupa espacio. No ocupa ningún espacio porque es una línea solamente que describe o que limita, pues, el círculo. Por su parte, el círculo sí es el espacio que se está ocupando. Entonces, del círculo yo puedo calcular el área, pero de una circunferencia, no puedo calcular el área de circunferencia. ¿Qué sí puedo calcular de la circunferencia? La longitud de la circunferencia, es decir, la medida de este borde. Eso sí se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí está la fórmula. 2 veces pi por el radio. Eso me permite calcular la longitud de la circunferencia. ¿Cómo calculo el área del círculo? Pi por el radio al cuadrado. Ahí puedo calcular el área del círculo. Ahora voy con el área del sector circular. Sector circular es una parte del círculo, ¿ok? Es una parte del círculo, no es todo el círculo. Yo lo que quiero es solamente una parte. ¿Cómo calculo el área de una parte del círculo? Que es lo que conocemos como sector circular. Bueno, en este caso se multiplica pi por el radio al cuadrado por el ángulo central, el ángulo que está acá, todo dividido entre 360 grados. Repito, para calcular el sector circular se multiplica pi por radio al cuadrado por el ángulo entre 360 grados. Vamos a ver un ejemplo. Beto observa a Juan correr alrededor de un círculo, de un circuito circular. Desde su punto de observación, ha girado visualmente 60 grados. Eso quiere decir que Beto está acá y el ángulo que está observando es de 60 grados. Ese giro ha sido de 60 grados. Equidistante 3 metros de la posición de Juan. Ya, entonces la distancia es de 3 metros.
3 metros por acá igual 3 metros por acá. Determine el área del sector circular. ¿Qué me dice la fórmula? El área del sector circular será igual a pi. No lo voy a colocar todavía. Voy a colocar el radio al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, por el ángulo, por 60. Por pi. Pi lo coloco de último, ¿ok? Los números delante, pi lo coloco de último. Entre 360. Creo que puedo simplificar 360 con 60, ¿o no? Creo que sí, ¿no? Me quedaría 1 y aquí me quedaría 6. Resuelvo la potencia, 3 al cuadrado, 9. Quiere decir que me está quedando 9 por 1 entre 6. Ah, pero todavía puedo simplificar. ¿Qué tal si le saco tercera 2 y aquí tercera 3? Bueno, ahora sí que ya no puedo simplificar nada más, ¿no? Me está quedando 3 por 1 por pi entre 2. Por lo tanto, mi respuesta será 3 pi medio, o sea, entre 2. Porque 3 por 1 es 3. 3 por pi, 3 pi. Todo dividido entre 2. Esta es la forma correcta de escribirlo. ¿Sí? No me gusta trabajar con el número decimal. Una fracción es más exacta, más precisa que el número decimal, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, la fracción es más precisa. ¿Sí? Tome eso en cuenta. Bien. Y bueno, quizás lo podríamos demostrar más adelante. ¿A qué me refiero con que la fracción es más exacta, más precisa? Ahora tenemos el área de la corona circular. Es como que usted tiene un círculo grande y dentro del círculo grande un círculo más pequeño. Si yo quiero saber cuánto mide esta zona que separa los dos círculos, es sencillo. Calcularía el área del círculo grande y le resto el área del círculo pequeño. Esa es una forma de hacerlo. Pero precisamente esa forma está reducida a esta fórmula. El área de la corona circular es igual a pi por el radio al cuadrado, es decir, el radio del círculo más grande al cuadrado menos el radio del círculo más pequeño al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa? Y déjenme borrar acá, por favor. Si me dan una recta tangente en la corona circular. Miren, esto es una recta tangente, ¿sí? Lo une solamente un puntito. ¿Cómo calculo la corona circular partiendo de la tangente, de la recta tangente? En ese caso, la corona circular será igual a pi por la recta tangente, es decir, la medida de la recta tangente al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Esa es la fórmula, entonces hay dos fórmulas, si me dan los radios o si me dan la recta tangente. Tengo dos fórmulas para calcular el sector circular. Todo depende, como siempre les digo, todo depende de los datos que me esté dando el ejercicio. Ahí es donde usted decide qué fórmula le conviene más utilizar. Y por último, tiene el área de un sector circular. Es decir, no es la corona completa, no, es solamente una partecita. Es solamente un pequeño sector de, de ese círculo que yo quiero calcular. ¿Qué fórmula utilizo? Pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido entre quién? Entre 2, perdón, dividido entre 360 menos el área de la figura que se forma, o sea, del triángulo, el área del triángulo que usted tiene aquí, MON. Entonces, para calcular este sector circular,
usted tiene que aplicar una fórmula que ya vimos, que fue la fórmula del sector circular, y restarle a ese sector circular el triángulo que tiene acá. Aplica entonces la fórmula del sector circular y le resta el triángulo que tiene acá. Eso es lo que se hace para calcular el área de un segmento circular. Bueno, lo que tienen a continuación acá son ejercicios. Creo entonces que podríamos pasar a nuestro libro de área a trabajar ya con los ejercicios que tenemos allí. Eso estaríamos hablando de la página 175 del libro de área. Entonces, vamos al libro de área, página 175, trabajemos allí. Claro, denme un tiempo a mí, porque tengo que cerrar este libro para abrir el otro, y a veces el sistema se tarda un poco. Así que un momento, por favor.